gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres fiel y misericordioso. Gracias te damos, Señor, como iglesia, como amigos, porque a pesar de las duras circunstancias tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque a pesar de lo duro del camino tú estás con nosotros. Gracias te damos infinitas, Señor, porque tu palabra es verdad y tú nunca mientes. Y tú dijiste, Señor, que pasaríamos al otro lado y así será. Tú has dicho, Señor, que no nos das más carga de la que podamos llevar y que junto con la prueba, Señor, tú nos das la salida. Gracias por eso. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú eres bueno y misericordioso y clemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días, iglesia. Buenos días a todos. Dios los bendice. Les envío un saludo, un abrazo a todas las personas que se empiezan a conectar. Damos gracias a Dios porque Él es omnipresente, ¿cierto? Dios es omnipresente y eso nos invita. No necesitamos estar en un solo sitio para sentir su. Yo le doy gracias a Dios por la alabanza en esta mañana, de verdad que nos dejan sentir la presencia de Dios a través de lo que ustedes hacen. Gracias a Dios por ese tiempo en que nosotros podemos también alabarle a Dios. Y la invitación es a que ustedes desde sus casas también canten, que sea una interacción que hacemos desde la distancia, no que usted se siente solamente a escuchar, sino que también usted pueda cantar, levantar sus manos y como familia cantar con nosotros. Amén. Bueno, le doy una bienvenida a todas las personas que se siguen conectando. Ya vamos alcanzando el mismo número de visitantes que teníamos ahorita en la primera parte. Siga compartiendo este mensaje, siga compartiendo de la grabación. Y bueno, damos un saludo especial a todos los amigos que han estado conectándose. Mientras que van llegando les voy contando que hemos alcanzado más de las 300 visitas y las 300 visualizaciones de estos videos que la iglesia está haciendo, y pues pienso que es una gran manera de poder hablarle a otros del Señor y hablarle a otros de Jesús, no de una religiosidad, sino de una relación, de una relación con Dios. Entonces ya hemos orado y le doy gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Gracias a los pastores por la oportunidad. Como decía alguna vez Edwin, siento que a veces nos da como más un poquito de susto por ellos, porque pues no es fácil estar hablando a un aparato, pero esperamos que la palabra y lo que Dios nos dice pues que atesorar nuestro corazón. Amén. Ya, Dios te bendiga a todos los que se empiezan a conectar. El pastor Gilberto también, un abrazo. Les cuento que ahorita teníamos alrededor de más de 30 personas conectadas en la primera parte, entonces estamos esperando para poder comenzar. A todas las personas, aquí me dice que se ha conectado Nelly, Milena, Julián, Karen, Esteban. Entonces a todos les doy la bienvenida. Pastora, muy bien. Sí, señora. Aquí estamos. No sé si fue que se demoró mucho la conexión, pero ya estamos. Bueno, este mes estamos hablando de seguidores. Entonces les voy a compartir en esta mañana. Resulta que la Biblia está llena de muchos personajes, muchas situaciones, muchas personas que la verdad son muy sobresalientes, unas más sobresalientes que otras, unos más conocidos que otros, unos en cierta manera más idolatrados que otros, unos que son más estudiados por nosotros que otros, pero no menos importantes los que no son tan estudiados. Y quiero hablarles en esta mañana de un personaje en los tiempos de la primera iglesia, en el primer siglo. En ese primer siglo ustedes saben que se destacaron personajes como Pedro, como Pablo, como Bernabé, como Timoteo y muchos otros. Y en esa misma época también hubo alguien que no es muy nombrado,
que no fue muy o no ha sido muy nombrado durante este tiempo, pero que también hizo historia e hizo grandes cambios y un gran impacto, incluso que llega hasta este tiempo. Entonces yo les voy a invitar a que vayan a Hechos capítulo 12, versículo 24 y 25. Hechos capítulo 12, versículos 24 y 25. Cuando lo tengan ahí, escriban ya lo tengo, escriban ya, o escriban el tradicional amén. Entonces Hechos 12, 24 al 25, por favor, lo vamos a leer entre todos. Ahí ya Edwin ya lo tiene. Hechos 12, 24 al 25. Recuerden que Hechos lo escribió Lucas, y Hechos nos cuenta, como dice su nombre, todas las acciones, todos los hechos que ocurrieron en los tiempos de la primera iglesia. Hola Ismael, bienvenido. Listo. Entonces dice Hechos 12, 24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose a muchos creyentes. Versículo 25. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron a Antioquía y se llevaron con ellos a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y precisamente ese sobrenombre les quiero hablar en esta mañana. Entonces, para los que están ahí apuntando, están escribiendo que tienen su agenda, la agenda y el esfero. Entonces van a escribir el título de esta prédica es Seguidores Martillo. ¿Por qué Martillo? ¿Por qué Seguidores Martillo? Este fue el sobrenombre que se le dio a Juan Marcos. Marcos también en su raíz de latín está y quiere decir martillo. También quiere decir muy varonil, muy valiente, muy vigoroso. Y frente a eso es como quiero que usted recuerde esta reflexión. Entonces se llama Seguidores Martillo, para los que les gusta escribir. Entonces, en estos versículos que hemos visto, nos está hablando que la iglesia seguía avanzando, que la iglesia no se detenía, que la palabra de Dios seguía extendiéndose y que hubo muchos nuevos creyentes. Hubo dos personajes que fueron Bernabé y Pablo, que todos los conocemos, que fueron unos titanes en ese tiempo de la iglesia. Y en ese empezaron un nuevo viaje misionero hacia Antioquía, y en ese viaje misionero decidieron llevarse a otra persona que se llamó Juan Marcos o Juan el Martillo. Juan el Martillo, fue elegido por los titanes de su tiempo, por Bernabé y por Pablo, y fue aprobado por ellos e incluso también por la misma iglesia de su tiempo para ir en viajes misioneros con estas dos personas. Y un viaje misionero, ¿qué implica? Un viaje misionero implica predicar la palabra de Dios, implica hablar de Jesucristo, implica pasar también de pronto dificultades, incomodidades, enfrentarse a lo desconocido y demás. Pero entonces quiero que hagamos entre todos una radiografía de quién era este Juan Marcos, quién era este Juan el Martillo, quién era este martillo que le pusieron ese. Vamos a comenzar haciendo como una radiografía, un barrido de donde identificamos a esta persona. Entonces la primera parte donde aparece es Hechos capítulo 2, versículos 12 al 17. Los pongo en contexto. Habían echado a Pedro, al apóstol Pedro, lo habían echado a la cárcel, y finalmente en un acto milagroso un ángel desciende a la cárcel y lo libera de la cárcel, le abre las puertas de la cárcel, y Pedro llega a una casa. La iglesia estaba orando por él para que fuera liberado. Entonces dice la Biblia que estaban todos reunidos en una casa, y vamos a mirar qué pasó en esa casa. Entonces quiero saber si me están siguiendo, por favor, de pronto para saber. Entonces Hechos 12 al 17. Esta es la segunda cita, pero la primera que vamos a ver de la radiografía de este Juan el Martillo. Hechos 12 al 17. Entonces dice, acuérdense que Pedro salía de la cárcel liberado por un ángel. Versículo 12. Cuando Pedro se dio cuenta que ya estaba libre, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos o Juan el Martillo, donde muchos se habían reunido para orar. Entonces Pedro se fue para la casa de María, y María tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos, que es nuestro personaje de hoy, donde muchos se habían reunido para orar.
Tocó a la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrirle. Cuando la sirvienta reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está en la puerta. ¿Estás loca?, dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Entonces, en esta primera parte es donde aparece por primera vez nuestro personaje Juan Marcos o Juan el Martillo. Les decía que Pedro fue liberado por el poder del Señor de la cárcel, se le abrieron las puertas y él salió libre y llegó a una casa de una mujer que se llamaba María. Y María tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos, que es nuestro personaje de hoy, y nos cuenta que esta familia tenía un lugar muy grande para reunir muchas personas. Por lo tanto, no era una familia acomodada, no era una familia con una economía estable. También nos dice que tenían empleados. Entonces, ¿quién era Juan Marcos? Era hijo de una mujer llamada María, que era una mujer pudiente, en un lugar, y vivía en una casa tan grande que podía almacenar incluso a la iglesia completa de ese entonces para que oraran. Me llama la atención que esta iglesia estaba orando porque Pedro fuera liberado, y cuando fue liberado no creyó. Entonces estaba orando: Señor, sí, que Pedro, mira sus amenazas, mira que Pedro sea libre, que Pedro sea libre. Y cuando vieron que el milagro se había generado, no lo creyeron. Así a veces nos pasa a nosotros. Oramos por algo y por algo, pero cuando sucede nos llega la duda. Entonces, la primera parte de Juan Marcos es que venía de una familia pudiente. También nos cuenta acá pues la historia que conoció a otro titán de la fe, que fue Pedro. Entonces vemos que Juan el Martillo estaba rodeado de personas de mucha fe, como Pedro y como su mamá y la iglesia. ¿Qué más podemos decir de Juan Marcos? Entonces vaya por favor a Hechos, ahí más adelantico, capítulo 13, versículo 5. Dice, Hechos 13:5. Entonces acuérdense que ya se habían llevado a Juan Marcos, Pablo y Bernabé se lo habían llevado para un viaje misionero en Antioquía, y seguía el viaje misionero. Y en el versículo 5 nos habla de ese primer viaje misionero. Dice: allí en la ciudad de Salamina, otra ciudad, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Y Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Otras versiones dicen como su ayudante. Entonces, ¿quién más fue Juan Marcos? Fue un asistente, ayudante de Pablo y de Bernabé, los dos misioneros que extendieron el evangelio por Europa y Asia. Fue un testigo de todo lo que sucedió en ese entonces. Fue un testigo del poder de la palabra de Dios, transformando personas, transformando vidas, sanando, libertando y haciendo todo este tipo de milagros que leemos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos que Juan Marcos era un hijo venía de una familia pudiente también, pero al mismo tiempo fue un misionero junto con dos titanes de la fe que fueron Pablo y Bernabé. Fue su ayudante y fue testigo ocular y testigo presencial de todo lo que estaba pasando en los tiempos de su iglesia. ¿Quién más era Juan Marcos? Mire que también nos habla y nos dice de sus relaciones familiares. Vaya por favor a Colosenses capítulo 4, versículo número 10. Colosenses 4:10 nos dice, Pablo despidiéndose, dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, Pablo estaba en la cárcel, les manda saludos. Y también los saluda ¿a quién? Marcos. Mire que ya le habían quitado el Juan, se quedó solo con el apodo. Marcos, el martillo. El primo de Bernabé. Esta versión dice el primo de Bernabé, otras versiones dicen que era el sobrino, pero lo importante es que había una relación familiar entre Bernabé y entre Juan el Martillo Marcos, que es el que estamos viendo el día de hoy. Y sigue diciendo: tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por ahí, nuestro personaje, hagan que se sienta bienvenido. Se nota una relación de agradecimiento y un deseo de Pablo por hacer sentir muy bien a Marcos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo en el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Así se refería Pablo a este Marcos y a Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Su nombre verdadero, nos dice Hechos 4:36 al 37, que el nombre verdadero de Bernabé no era Bernabé, sino era José. Y pues me llama la atención porque todos tenían sobrenombres.
y Bernabé es hijo de consolación. Y esta cobertura que tuvo Juan Marcos de Bernabé como hijo de consolación también lo hizo a él ser un hijo de consolación, porque por eso Pablo es que dice, y qué consuelo esos dos, que son los únicos que quedan conmigo, han sido para mi vida. Vemos que Bernabé en Hechos 4:36 al 37, usted acompaña ya por favor, nos recuerda de quién era Bernabé. Nos dice en Hechos 4:36 y 37. No había necesitados entre la iglesia, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo o hijo de oración. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Vemos que el historial familiar de Juan Marcos era de personas que tenían terrenos, que tenían abundancia, que podían dar ese tipo de ofrendas y dar ese tipo de ayudas a los más necesitados. Entonces Bernabé también era un hijo de consolación, su apodo, era una persona rica, era una persona generosa, era una persona amada también, conocida por los apóstoles. Y esto es como lo que encontramos de Juan Marcos, pero hay otro caso que me causa curiosidad y que hay varias teorías sobre la vida de Juan Marcos y sobre este pasaje que les voy a leer. Simplemente lo voy a leer para que usted lo conozca, pero a veces podemos dejar volar nuestra imaginación un poco, pero también me llama mucho la atención cómo se refiere el apóstol Pedro a Juan Marcos en 1 de Pedro 5:13. Dice 1 de Pedro 5:13, cuando ya Pedro se está despidiendo de los escritores. Dice, su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Obviamente sabemos que puede ser también denominado como un hijo espiritual, que puede ser llamado como un hijo de ministerio, pero me causa curiosidad que el apóstol Pedro también diga, es mi hijo. Si es el hijo físico, es el hijo espiritual, no tiene mucha incidencia en el mensaje de hoy, pero ¿qué tal que sí lo sea? ¿Qué tal que fuera su hijo y su mamá fuera María? ¿Por qué podríamos decir esto? Porque la María que habla aquí, la mamá de Juan Marcos, porque Pedro estaba en la cárcel y ¿a dónde fue el primer lugar que acudió? O cuando si uno estuviera preso y lo dejan en libertad, ¿cuál es el primer lugar donde va a ir? Pues a su casa. Pero digamos que podría llegar a existir esa posibilidad, sea que sí o sea que no. Lo cierto es que nuestro personaje de hoy, que se llama ¿cómo? Escríbanmelo ahí, ¿cómo se llama nuestro personaje de hoy para saber qué están siguiendo? Este personaje era un cristiano muy cercano al tiempo de Jesús y fue un cristiano de la segunda generación de los seguidores de Cristo. Vivió muy de cerca todo lo que pasó con Jesús. Vio las primeras lenguas, vio el bautismo, vio fuego en su casa en el aposento alto, porque también unos dicen que la casa en donde se reunían era la casa de Juan Marcos y su mamá. Vio milagros, vio a Pablo de Tarso, vio a Pedro, vio a Bernabé, vio las obras misioneras. Entonces todo su entorno estuvo permeado por esta situación. Nació en el cristianismo, conocía esa cultura del cristianismo muy bien, los que están filosos. Y esa cultura, vio toda la cultura cristiana en su momento de primera mano, no con razoneros, sino de primera mano. Muy bien, Nest. Hola primo, ¿cómo estás? Y también vemos que este personaje, Juan Marcos, estaba en el epicentro de la iglesia del primer tiempo. O sea, él no era un simpatizante, uno era muy bien, madre Marcos, y Juan Marcos, que tiene por apodo el martillo. Y muy bien, Karencita, con el emoticón y todo. Y vemos que nuestro personaje estaba inmerso en la iglesia de su entonces, que veía todo en primer lugar, era el primer testigo, o era el que se daba cuenta de todo, porque estaba rodeado de todos los apóstoles en el tiempo de Jesús. Pero saben una cosa, esto fue insuficiente para la vida de nuestro personaje el día de hoy. Y así nos pasa en este tiempo. Hoy en día estamos viendo muchas cosas de primera mano, estamos viendo
unas cosas que son milagrosas, gente cambiada, transformada. Estamos viendo nuestras iglesias o nuestra congregación avivada, gente sanada, que van creciendo. Y vemos también cosas que son síntomas del fin, como guerras, hambres, el mismo COVID-19 que estamos viendo. Pero todas estas cosas que usted y yo podemos estar viendo en nuestra realidad, de nuestro tiempo, de nuestra iglesia y de nuestra realidad, esto por sí solo no nos va a cambiar, como le pasó a Juan Marcos. Esto por sí solo no nos va a generar un cambio, porque el cambio en otros no implica que haya un cambio en nosotros mismos. Criarnos en una familia cristiana, criarnos en una familia, en un contexto que hable de Dios, en un contexto ya sea cristiano, sea católico, o en un contexto familiar en el cual se hable del Señor o de Jesús, no nos hace a nosotros conocer a ese Dios, no nos hace automáticamente conocer a ese Jesús como si fuera una herencia. Como que los papás dicen, le dejo a Jesús. No. Ir a una iglesia tampoco nos hace seguidores de Jesús, que es lo que estamos hablando en este mes. Juan Marcos vivía en la iglesia, porque nos dice que la casa de su mamá era donde se reunía la iglesia para orar. Juan Marcos vivía ahí, se reunía con las personas de ese tiempo, con los que oraban, con los que estaban en el aposento alto, con los que recibieron el Espíritu Santo, con los que recibieron ese Pentecostés. Para los que nos están escuchando, ese Pentecostés es el momento en el que las personas recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Resulta que todo eso que vivió Juan Marcos fue insuficiente para él, porque él se quedó siendo un creyente y no un seguidor de Jesús. Y ahí es donde vamos a empezar hoy nuestro tema. ¿Por qué digo que un creyente y no un seguidor? Vamos a hacer un cuadro o un paralelo entre lo que es un creyente y un seguidor, y usted vaya haciendo ahí su listado, su checklist. Sí, soy más creyente aquí, o aquí sí soy seguidor, aquí me falta, aquí me sobra, aquí, para que vayamos entre todos mirando cuál es nuestra posición. Si tal vez como Juan Marcos estamos inmersos en una realidad que se habla de Dios, que se habla de Jesús, en una congregación que nos impulsa a alabar a Dios, en una familia, en unos papás que decimos, en unos hijos, en unos primos, en unos familiares que nos hablan de Jesús y que nos hacen a tener un vocabulario creyente, pero no un vocabulario y una forma de vida que impliquen un cambio en nuestra vida o que seamos seguidores. Resulta que por un lado tenemos, con esta mano voy a decir los creyentes y con esta voy a decir los seguidores. Un creyente es aquel que profesa una fe religiosa y la toma como propia. ¿Listo? Pero un seguidor, por este lado, es aquel que profesa una fe y la toma como propia, pero quiere llegar a ser un emisor de esa persona que está representando o que está siguiendo para impactar a otros. Entonces, el creyente cree y asume algo como propio, pero hasta ahí. Pero el seguidor cree y lo asume como propio, pero quiere impactar a otros. Otra característica de un creyente es que para el creyente Dios es una parte importante de su vida. Pero para el seguidor Dios es su vida entera. ¿Comprendemos la diferencia? Otra, el creyente en angustia va a Dios y cuando se acaba le dice, ayúdame por favor, socórreme, mira que tengo esta angustia, mira que tengo esta necesidad, estoy enfermo, tengo este problema familiar, tengo este problema de salud. En su angustia el creyente va a Dios, pero cuando se acaba la crisis le dice, bueno, chao Dios, nos vemos en la siguiente, hasta la siguiente crisis. Mientras que el seguidor acude a Dios en la angustia, incluso después de que Dios le soluciona su problema y su dificultad, permanece con Jesús. Es más, el seguidor no tiene que buscar a Dios en la angustia porque siempre está con el Señor. Siempre está cerquita y pegado a Dios. Un creyente sabe quién es Jesús. Un creyente sabe quién es Jesús. Lo conoce. O sea, dice, bueno, yo sé que murió por mí, yo sé que vino a dar su vida por mí, que dejó su trono por mí. Ese es el creyente. Pero un seguidor se parece a Jesús lo más que puede. Esa es la diferencia.
No solamente dice, sí, yo creo en Dios y Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno, no, sino que con sus actos también revela quién es Jesús. Un creyente, por otro lado, seguimos acá. Un creyente ha recibido a Jesús en su corazón, pero no impacta a nadie, no inspira a nadie, se quedó con eso ahí para él solito. Entonces es creyente, has recibido a Jesús en su corazón, pero hasta ahí, no inspira a nadie más. Eso se llama una fe seca, solamente espera en lo que le va a pasar a él, el beneficiario sea él, el que le va bien sea él. Mientras que un seguidor por este lado tiene a Jesús en su corazón igual que el creyente, pero genera impacto en otros a través de su vida. Y eso se llama una fe viva. Un creyente por este lado, un creyente. Para un creyente, ojo a esto, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el lugar donde va donde va cada fin de semana, donde se conecta cada fin de semana en este tiempo de que estamos haciéndolo virtual. Para un creyente eso es la iglesia, es la casa de Dios, es el lugar donde vamos cada fin de semana, donde nos predican, donde cantan bonito, donde hacen reflexiones bonitas, donde hablan de Dios, donde nos toca ir bien vestidos porque hay que ir a la gente, donde también a veces nos llaman la atención y nos regañan porque no estamos haciendo bien las cosas. Eso es la iglesia para un creyente. Pero para un seguidor por este lado en la derecha, o a mi derecha, la iglesia es la casa de Dios, pero también para el seguidor la iglesia es su propia casa. Para un seguidor la iglesia es su hogar, es el lugar donde es sanado, es el lugar donde le gusta estar, es el lugar donde está a gusto, donde se siente protegido. Por eso algunos que dicen, pero ¿qué tanto está en la iglesia? ¿Pero qué tanto? Si quiere le pasamos la cama para allá, para la iglesia. Porque es que resulta que cuando usted se siente cómodo en su casa, le gusta estar en su casa. Por último lugar, un creyente, el que se queda solamente en siendo un creyente, siempre espera qué le pueden dar. Siempre espera qué puede recibir, qué le pueden dar a cambio de su servicio voluntario. Bueno, yo hago eso, pero ¿cómo vamos ahí? Y no solamente hablando de la parte económica. ¿Qué beneficio tengo yo? Ah, pero yo estoy sirviendo, pero me pasa todo esto que está mal. Eso es un creyente. Mientras que un seguidor sirve voluntariamente, sin esperar ninguna recompensa, aparte que la que viene de Dios. Porque sabe a quién le está sirviendo. ¿Y sabía usted que en Santiago, vaya por favor a Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20, que a veces cuando nos quedamos en el lado de los creyentes nos parecemos a alguien que no nos gusta mucho, nos parecemos a un demonio. Será, uy, pero ¿cómo nos está diciendo que nos parecemos a un demonio? No, mire lo que dice la Biblia en Santiago 2, versículo 20, Santiago 2, 19 y 20. Dice, tú dices tener fe porque crees y eres un creyente en que hay un solo Dios. Decimos que sí, ¿cierto? Creemos que hay un solo Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice aquí Santiago, pues bien hecho, bien hace. Porque aún los demonios también lo creen y tiemblan aterrorizados. Decía la pastora una vez, los demonios por lo menos creen y tiemblan, pero algunos creen, pero tienen la presencia de Dios como lo último en su vida. O eso nos pasa a todos a veces. Entonces, ya vimos 7 características de creyente y 7 características de seguidor. Es en ese paralelo que hicimos de izquierda a derecha. Usted haya podido, empecemos a analizar, porque eso es para todos. Cuando yo les cuento, de las 7 tuve como 6, ¿cierto? Pero la idea es que por medio de la palabra de Dios podamos saber cómo podemos llegar verdaderamente a ser seguidores, como la prédica de hoy, seguidores martillos, seguidores que impactan, seguidores que arrasan con el pecado, seguidores que arrasan y que impactan a otros para que conozcan a Jesús. Entonces volvemos a nuestra radiografía de Marcos. Entonces, ayúdenme a recordar. De Marcos, vimos que era hijo de ¿quién? Primera pregunta, ¿de quién era hijo Juan Marcos? Para los que quieran responder ahí. Segunda pregunta, ¿de quién era ayudante? ¿De quién fue ayudante? Y la tercera pregunta, para que los que están ahí respondiendo. La tercera pregunta,
¿de qué clase social venía este personaje de hoy? Listo, Bernabé, esa es la respuesta. ¿A quién? no, no, era que ayudante de Bernabé, muy bien, era ayudante de Bernabé y de Pablo. ¿Era hijo de quién? De una mujer que se llamaba María, que era la que reunía a todas las personas en su casa. Muy bien, nos falta una respuesta. Muy bien, Karen era hijo de una familia que era pudiente, de muchos medios económicos, tanto así que donaban terrenos para la iglesia, como lo hacía su pariente Bernabé, que unos dicen que era el tío, otros dicen que era el primo. ¿Listo? Muy bien, sí. Y nos falta la última, que era... Muy bien, listo, venía de una familia cómoda. Entonces, pero regresamos a Juan Marcos. Y con todo este historial, o como decimos, con todo este background de Juan Marcos, de Juan el Martillo, ¿qué creen ustedes qué podemos esperar nosotros de él? ¿Qué suponen ustedes? Muy bien, Yasmín, de Pablo y Bernabé. Así es, madre. Sí, mami. Ajá. Muy bien, listo. Ahí van llegando como las respuestas tardías. Sigo avanzando. Entonces, ¿qué podemos esperar con toda esta radiografía de la vida de Bernabé? ¿Qué podemos esperar? Pues que él fuera un abanderado en su tiempo, que fuera un apasionado por Jesucristo, que fuera un seguidor de calidad, como vimos el miércoles, que un seguidor de calidad se mantiene despierto, mantiene su enfoque, que busca a Dios y lo encuentra, que fuera una persona comprometida con la causa, ¿cierto? Que fue un sucesor comprometido. Eso es lo que se espera, porque nada más ni nada menos que sus maestros fueron Pablo, Bernabé, Pedro. O sea, imagínense, ¿quién tuvo ese privilegio de tener esas personas que escribieron la misma Biblia? ¿Quiénes tuvieron ese privilegio? Muy poquitos. Entonces, él estaba rodeado de lo mejor de la iglesia, podemos decirlo así. Se esperaría de él que fuera también el mejor. La iglesia de su tiempo tendría muchas expectativas en este Juan Marcos, en este Martillo, en este joven, en este muchacho. Además porque Juan Marcos se fue con Pablo y Bernabé, se fueron para Antioquía a predicar, a hacer un viaje misionero. Ese muchacho sí realmente que es muy espiritual. Dios está con ese muchacho. Esas eran las expectativas que podría estar teniendo la iglesia en ese tiempo. Pero les cuento algo, que Juan Marcos lamentablemente no había interiorizado cuál era la fe. Seguía a Jesús en una apariencia. No era un seguidor, sino que era un creyente. Él le dice a Jesús, y ahorita vamos a verlo por qué, con sus actos: yo te sigo, pero con la siguiente condición. Yo te sigo, pero hasta este punto, hasta este límite. Sí, me gusta la idea de ser cristiano, me gusta la idea del cristianismo, su ideología me gusta mucho, pero hasta ahí. Me gusta la música, cantan muy bonito, hacen reflexiones muy interesantes, hacen reflexiones y predicaciones dignas de mi inteligencia. Y a veces así decimos nosotros en este tiempo. Sí, me gusta mucho, porque desmenuzan las cosas, porque explican, porque cantan bonito, me sé las canciones, me sé toda la teoría, me sé el principio básico del cristianismo. Pero hasta ahí. Así como le pasó a Juan Marcos, también a veces nosotros no hemos interiorizado nuestra fe y seguimos a Jesús desde la distancia, o somos creyentes solamente. Tenemos una fe prestada, como le pasaba a Juan Marcos. Juan Marcos tenía una fe prestada o que venía de su mamá, de María, la dueña de la casota donde se reunía toda la iglesia, una fe prestada incluso de la misma iglesia que lo rodeaba, una fe prestada de Pablo, una fe prestada de Bernabé, una fe prestada de Pedro, una fe prestada de todos sus amigos en la iglesia, pero no había tenido hasta este momento una fe personal. Y saben, como les decía el miércoles, hay cosas que no se pueden prestar. Hay cosas que por más amor que tengamos hacia una persona, por más confianza, por más cariño y por más cercanía que tenemos con una persona, simplemente son cosas que son tan personales que no se pueden prestar. Piensen en la casa con sus hermanos. Usted con sus hermanos, de pronto de pequeños, por ejemplo con mi hermano nos prestábamos ciertas cosas, pero hasta ese punto, ¿cierto? Y por equivocación de pronto. Pero hay cosas en la vida que nosotros no podemos andar prestando. Y una de esas cosas es la fe.
La fe es una de esas situaciones y una de esas cosas que no podemos andar prestando. Porque si su fe depende y mi fe depende de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros papás, de nuestra iglesia local, de sus líderes, de lo bien o mal que se porte un pastor, de lo bien o mal que se porte un dirigente, de lo bien o mal que se porte el líder de su grupo o el líder de su departamento en la iglesia, o de lo bien o mal que se porte o como esté en su familia, déjeme decirle que nuestra fe es una fe que no es verdadera y una fe que no es genuina. Es una fe postiza. La fe es personal. Tú no puedes creer por otros y otros no pueden creer por ti. Así de simple. La fe es lo más íntimo que tenemos como hijos de Dios con nuestro Dios. Y ahí estaba Juan Marcos, el martillo. Este muchacho en el cual todo el mundo tenía muchas expectativas por su historial. Vimos de dónde venía, vemos cómo se formó y se fue en un viaje misionero con Pablo y Bernabé y se fue emocionado. Yo me lo imagino diciendo, uy, me voy a viajar, voy a irme para Antioquía, voy a conocer Asia, voy a conocer Europa, voy a irme por el mundo. ¿A quién no le gusta viajar y conocer? A todos, ¿cierto? Pero él inició con una motivación que no era la correcta. Y él en ese momento tenía una fe, como les dije, una fe que era prestada. Y tarde o temprano sale a la luz si nuestra fe es prestada o si nuestra fe es propia. Si somos un creyente o si somos un seguidor. ¿Y quieren saber qué pasó? Vaya por favor a Hechos otra vez, capítulo 13. Recuerde que Hechos lo escribió Lucas. Y Lucas está hablando mucho de Juan Marcos. O sea que Juan Marcos también conoció a Lucas. Y Lucas a Juan Marcos. Entonces mire que Juan Marcos estaba rodeado de la élite, digámoslo así, de la élite de la iglesia o de los creyentes. Hechos 13:13, mire lo que dice. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia, otra ciudad, y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos, nuestro personaje de hoy, los dejó y regresó a Jerusalén. En este punto, Juan Marcos, que estaba de ayudante, que estaba presenciando todo lo que sucedía con Pablo y Bernabé, se cansó y dijo, yo me aparto. Dice acá que se apartó de ellos, los dejó y regresó a su principio, regresó a Jerusalén, regresó a donde había empezado todo. No nos cuenta la historia por qué regresó, pero yo le pregunto a usted, si usted está viendo cosas buenas y usted está teniendo una experiencia en la cual puede ayudar a otros, puede ayudar a los necesitados, al que está enfermo, y aparte de eso está sintiéndose espiritualmente en paz, ¿usted abandonaría esa situación? Yo pienso que no. Pero eso fue lo que hizo Juan Marcos, porque se cansó, porque su fe no era una fe real. Además de eso, ¿qué más pasó? Vaya unos capítulos más adelante, Hechos 15:36 al 41. Dice acá que después de un tiempo Pablo y Bernabé regresaron a Jerusalén, donde se había ido otra vez, donde había regresado también Juan Marcos. Y dice, después de un tiempo, repito, Hechos 15:36 al 41, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos ¿a quién? A Juan el martillo, o sea, el muchacho que los había dejado. Acuérdense que Bernabé significaba hijo de consolación, o sea, él siempre quería que todo estuviera bien, quería que todo el mundo alrededor estuviera tranquilo, que todos estuvieran en armonía. Por eso quería llevar otra vez a Juan Marcos y darle una segunda oportunidad. Pero Pablo, y sabemos que Pablo era bien complicado, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Miren las dos partes, el contraste. Por un lado, Bernabé, hijo de consolación, venga, démosle una oportunidad, llevémonos otra vez a este muchacho, bla, bla, bla. Pero Pablo dijo, no me sirve, porque ya nos abandonó una vez, no hay más oportunidad. Dice el versículo 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos con él y tomó un barco hacia Chipre. Y Pablo escogió a otro ayudante, a Silas. Y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Vemos que cuando una persona tiene una fe prestada,
Cuando una persona no tiene una fe genuina, genera inconvenientes, genera desacuerdos. Una fe prestada colapsa tarde o temprano y puede generar divisiones, pleitos, desacuerdos. En este caso, la inmadurez de Juan Marcos, de irse y regresar, de sí estoy pero no estoy, de arranco pero me devuelvo, generó una ruptura entre dos grandes ministerios, entre Pablo y Bernabé. Pero también, haciendo un paréntesis en este momento, me sorprende que Pablo, siendo el titán que sabemos de la fe y el que tantos veneran y tantos reconocen, fue un hombre tan implacable, mientras que Bernabé fue consolación y dijo: yo le voy a dar una segunda oportunidad. Afortunadamente nuestro Jesús no es como nosotros, y ni siquiera es como Pablo, porque nuestro Señor es de segundas oportunidades y nuestro Señor es de nuevos intentos. Personalmente fui criado en un cristianismo de que no había segundas oportunidades, donde si tú cometías una falta ya estabas fuera del cielo, ya no había nada que hacer porque no te había amanecido, porque no habías conocido a Dios, porque no sabías quién era Jesucristo, y servíamos por miedo. Y afortunadamente encontramos que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es como nos lo pintaban. Nuestro Dios no es así de implacable, o no se opone terminantemente como se opuso Pablo a la restauración de Juan Marcos. Y ahí es donde quiero entrar en materia en esta mañana, porque posiblemente si por Pablo hubiera sido, en este punto, hasta ahí llega la vida de Juan Marcos. Hasta ahí llega porque lo desechó, no lo quiso llevar en un segundo viaje misionero, le dijo que no porque los había abandonado en una primera parte. Pero resulta que ahí estaba el plan perfecto de Dios con Bernabé, con su tío o con su primo, con la relación que tuvieran. Pablo lo desechó, pero Bernabé, hijo de consolación, lo acogió. Y nos cuenta la historia que se fueron juntos a Chipre. Y algo tuvo que pasar en ese proceso de acogida que hizo Bernabé con el martillo, con Juan el martillo. Porque mucho después vemos en la iglesia, en la historia, en la Biblia, que pasa algo en la vida de Juan Marcos y pasa algo en la vida de este muchacho que era así, pero no, estoy seguro, pero como que no tan seguro como quisiera estarlo. Entonces, vamos a mirar qué pasó en esta historia, porque después el mismo Pablo que lo rechazó, que lo anuló, el mismo Pablo que lo hizo sentir que ya no valía y que no había ninguna oportunidad, al final de sus días, cuando Pablo ya estaba por morir, cuando ya Pablo estaba listo para ser herido, para ser asesinado, perdón, cuando ya Pablo estaba en la cárcel esperando su juicio, miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 9. 2 Timoteo, perdón, capítulo 4 versículo 9. 2 Timoteo 4, 9 al 11. Son los días finales de Pablo. Está en sus últimos días, está preso, está condenado. Y por otro lado, Pedro, que era el otro titán de ese entonces, también estaba preso. Es decir, la iglesia en ese momento de la historia estaba en una crisis, porque los grandes estaban presos o los iban a matar. Y en ese momento y ese tiempo de crisis, mire lo que dijo Pablo. Le estaba escribiendo una carta a su amigo Timoteo. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó. Otro colaborador. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. O sea, todos sus ayudantes se fueron. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos. ¿A quién? A Juan Marcos, a nuestro seguidor, a nuestro personaje de hoy. Tráete a Juan Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. El Dios de las segundas oportunidades, que permitió que Juan Marcos tuviera esa segunda oportunidad, y que el mismo Pablo, que lo rechazó en un momento, dijera: tráigalo con usted porque es que me es útil, me ayuda mucho en mi ministerio, es el mismo Dios que en esta mañana, a usted que nos está escuchando a través de este mensaje y de esta transmisión, le dice: yo todavía le doy segundas oportunidades, porque yo soy el Dios de la consolación, yo soy el Dios de las segundas oportunidades.
Entonces, algo tuvo que pasar en el discipulado que vivió Juan Marcos con Bernabé. Ese Juan Marcos, ese martillo que decía, sí, pero no, todo, pero nada, hoy sí, mañana no, estoy motivado, hoy estoy desmotivado, hoy quiero, mañana no, hoy voy a viajar al viaje misionero, mañana me devuelvo. Algo tuvo que pasar en esa persona, en ese Juan Marcos, cuando estuvo con Bernabé, para que Pablo dijera estas cosas. Y recuerden que también lo vimos al principio de la reflexión, que decía que solamente Bernabé y Marcos le habían sido de gran consolación a Pablo, y eso lo escribió después de que lo había rechazado. ¿Qué más pasó o cómo más vemos este cambio de Juan Marcos? Por favor, vaya a Filemón, capítulo, pues el único capítulo que tiene. Vaya a Filemón, versículo 24. Filemón está ahí después de Tito. Filemón, versículo 24. Entonces Pablo le está escribiendo una carta a otro amigo que se llama Filemón, y al final de esa carta mire lo que le dice. También te saludan Marcos, el que estamos hablando. También te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este muchacho que fue rechazado, que fue apartado, que fue anulado por este Pablo, este mismo Pablo aquí le dice, no, mire, es que se volvió y empezó a ser parte importante del ministerio de Pablo. Se hizo parte de los colaboradores, de los seguidores y los servidores de Pablo. Algo tuvo que pasar. Y aquí hay otro principio importante. El ministerio de Pablo, a veces decimos, no, es que Pablo hizo en Europa, Pablo hizo en Asia, Pablo escribió cuántas cartas, sí, pero Pablo no lo hizo solo. Y ese es otro principio. Si usted piensa y si yo pensamos que solos podemos generar un ministerio de cambio, estamos muy equivocados. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso no solamente aplica para el matrimonio. Aplica para que usted tenga una apertura a los demás, para que usted no sienta que usted es el único, el irrepetible. Para que no sintamos que somos los únicos a los que Dios les habla. Eso es un espíritu de fariseo, que nos creemos los perfectos. Pablo no fue solo, no se fue solo contra el mundo a conquistarlo, como muchos lo creen, sino que él tuvo un equipo de trabajo. Como les decía, Juan Marcos tuvo una segunda oportunidad. Juan Marcos también conoció a Lucas. Usted vio ahorita, leímos que Pablo le dijo, Lucas, tráigase a Juan Marcos, se conocían. Juan Marcos, o nuestro martillo de esta mañana, también conocía a Pedro, que fue el que escribió los Hechos, desde donde hicimos la radiografía en esta mañana. Conoció a Pablo y posiblemente lo fue a visitar antes de que muriera. Conoció a Pedro, y en esa conexión con Pedro es donde quiero que hoy prestemos atención. Marcos, después de que tuvo este encuentro con Dios mediante el discipulado del Hijo de Consolación de Bernabé, empezó a tener un cambio también en su relación con Dios. Y eso se genera y se echa de ver muchísimo por la obra grande que él hizo. Resulta que cuando se conoció Pedro, como se conocían Pedro y Juan Marcos, fue entre el año 55 y 65 después de Cristo. Miren que no era mucho tiempo después, que Pedro le dijo, Marcos, martillo, vamos a escribir algo nuevo, vamos a escribir algo que nadie ha escrito, vamos a escribir sobre alguien que nadie ha escrito, vamos a escribir algo como nunca antes alguien lo ha escrito, vamos a escribir la historia de Jesús. Y fue así como surgió entre los años 55 y 65 de esta era, surgió el Evangelio según San Marcos, que usted y yo encontramos en nuestra Biblia. Y este Evangelio, que es el segundo que aparece en nuestras Biblias, en realidad fue el primero que se escribió. ¿Y quién lo escribió? Este martillo. Este martillo que había sido arrojado, que había sido desechado por uno de los titanes de la fe, que fue Pablo. Y este evangelio que escribió Marcos fue tan inspirador que Mateo y Lucas en su tiempo se copiaron o se inspiraron mejor en ese evangelio, y escribieron también el evangelio de Mateo y de Lucas que conocemos hasta ahorita. Por eso son tan parecidos.
Y me llamaba la atención las características que tiene el Evangelio de Marcos. Vamos a mencionarlas rápidas para ir terminando. Recuerden, si hubiera sido por Pablo, hasta ahí hubiera llegado la vida del joven Juan Marcos, porque tuvo un error, porque tuvo una falta, y a Super Pablo no le pareció. Pero nuestro Dios es mejor que el Super Pablo. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que nos restaura y que nos consuela. Entonces, este martillo escribió esta historia de Jesús, pero con unos toques diferentes a los otros evangelios. Si usted lee Marcos del principio a fin, tuve la oportunidad de hacerlo en esta semana. Este evangelio no tiene mucho enfoque en los sermones de Jesús, no tiene mucho enfoque en las palabras de Jesús como si lo tienen otros evangelios, que cuentan el sermón del monte completo o que cuentan muchas historias de las que decía Jesús, sino que este evangelio tiene la característica que muestra a Jesús en constante movimiento. Se centró más en los actos, en las acciones de Jesús, que en lo que dijo Jesús. Si usted lee Marcos, se da cuenta que Marcos va como su sobrenombre, como un martillo. Y entonces Jesús entró, y entonces Jesús salió, y salió un demonio, y después salió el otro demonio, y entonces sanó un leproso, y luego sanó un ciego, y luego sanó a un endemoniado, y luego lo acogieron, luego llegó a la cruz, murió, resucitó, fin. Es el más cortico de todos los evangelios. Y me impresionaba porque incluso en la descripción de Marcos que tiene nuestra Biblia en el Evangelio, dice que pasa por alto algunos detalles sobre incluso el nacimiento de Jesús. A Marcos no lo impresionó tanto, a ese martillo no le impresionó tanto lo que le habían hablado, porque recuerde que él había sido criado en la iglesia, había sido criado en una atmósfera y en un contexto donde le hablaban mucho de Dios. Así usted no sea cristiano, usted vive en un país que por tradición habla mucho de Jesús, habla mucho de Jesús, habla mucho de la Virgen María, habla mucho de la creencia de Dios. Pero eso hasta el momento no ha sido suficiente para que su vida tenga un cambio como usted siempre lo ha deseado. Hasta el momento el saber todas las historias de Jesús, a usted joven que me escucha y que se ha criado en una iglesia, hasta el momento que usted tenga papás que están pendientes de usted, incluso que lo obligan a estar en este momento ahí sentado en esa sala viendo este mensaje, hasta este momento eso no ha sido suficiente para que usted deje sus episodios de depresión, para que usted deje sus episodios de tristeza, de abandono y de soledad. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos hemos quedado en la parte de ser creyentes y no ser seguidores. Nos hemos quedado en la parte simplemente de tener y conformarnos con una fe prestada, como le pasó a Juan Marcos al principio. Pero llega el momento en que si tú eres un escogido y un elegido por el Señor, como usted y yo lo sabemos que somos, llega el momento en que el Señor hace un cambio y una transformación en nuestra vida y nos lleva a generar cambios. Hoy en día no necesitamos decir mucho, no necesitamos decir tantas cosas y tantas palabras en nuestras iglesias, sino necesitamos hacer más para impactar a las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy no necesitan, y las personas de hoy no necesitan tantas historias, necesitan hechos como le pasó a Juan Marcos el martillo. Necesitan ver a Jesús en acción. Marcos va narrando abruptamente como un martillo, como una maceta, va narrando todo lo que pasó, porque lo que a él lo convenció de Jesús fueron los hechos que Jesús hizo, los milagros que el Señor hizo. Porque él ya estaba cansado posiblemente de tantas palabras y de tantas situaciones. Esta generación está cansada de escuchar palabras y sermones alejados y ajenos a su realidad. Por eso es que como iglesia y como seguidores, no como creyentes, sino como seguidores, tenemos que generar un cambio. Por eso es que tal vez en nuestras iglesias los jóvenes no se sienten motivados, pero eso no es excusa, porque la responsabilidad de conocer a Dios íntimamente es suya. No importa si usted tiene 10, 11, 12, 18, 20, 30 años, 40, 50. Es nuestra responsabilidad de conocer a ese Dios que conoció Juan el martillo. Juan tuvo una segunda oportunidad, una segunda esperanza con Bernabé. Y las dos siguientes cosas que les voy a comentar, hay muchos comentarios teológicos frente a esta situación
y posiblemente usted encuentre que unos dicen que sí, otros dicen que no, pero para efectos de esta prédica quiero simplemente abordarlos para que usted lo sepa. Dice Marcos 15:51, por favor, los que están ahí escribiendo los versículos en el chat, por favor, los puedan escribir. Marcos 15:51. Algunos dicen que en este pasaje no se sabe de quién se hablaba. Otros dicen que el escritor estaba hablando de sí mismo y estamos leyendo Marcos 15:51. Dice, en el momento en que traicionaron y arrestaron a Jesús, dice, un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche de lino se deslizó y huyó desnudo. Otras versiones dicen que este joven tenía una sábana de lino encima y cuando lo iban a capturar, cuando capturaron a Jesús, le quitaron la sábana y quedó completamente desnudo. Entonces, algunos dicen que este no era un seguidor X, pero yo me pregunto si el escritor está escribiendo esto y está hablando del evangelio, como de dónde sale o sea, ¿qué le importaría a las personas que este hombre salió desnudo porque le quitaron la ropa que llevaba, la sábana que llevaba encima? ¿Cierto? Me llama la atención porque si no es Marcos, que es el del que estamos hablando, y esto está en el Evangelio de Marcos, si no es el mismo que está hablando de sí mismo, entonces ¿de quién más podría estar hablando? Hasta el momento no se ha descubierto de quién se estaba hablando. Pero podríamos decir, si está hablando de sí mismo, vemos que él mismo se estaba diciendo, esto va a pasar. Él dice que era un seguidor, llevaba una camisa, una sábana de lino. El lino era una prenda muy costosa. Y Bernabé tenía, y Marcos tenía los medios para hacer esto. Entonces, fue como un acto de decir, esto te va a seguir pasando por muchas veces en tu vida. Vas a salir huyendo cuando ya Jesús no te sea útil. Vas a salir corriendo. Y otro pasaje que me llama la atención está en Marcos 10:17 al 21. Es la historia del joven rico. Y está en Marcos. Y esta historia también está en los otros evangelios, pero lo que me llama la atención es que aquí en el versículo 21, el narrador, que es Marcos, el que escribió este evangelio, dice algo que nadie más, que los otros evangelios no dicen. Y que si no fue él mismo, me pregunto cómo hizo para saber eso. Nos dice, versículo 17, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, se le acercó un joven rico corriendo, martillo, un joven corriendo y apresurado. Se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Ya conoces la teoría, no cometas asesinato, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio, no estafes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dijo este joven rico? Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Ya me lo sabía, mi mamá me lo ha enseñado, la gente de la iglesia me lo ha enseñado, yo lo sé. Y este versículo 21 es el que yo digo, si Marcos escribió esto y no fue él, ¿cómo supo que Jesús miró a esta persona así? Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Cómo puedes tú contar la historia de un tercero y decir, es que lo miró con tanto amor profundo? Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Posiblemente algunos teólogos digan, no, eso sí es, pero para mí en este pasaje Marcos dice, Jesús me miró con profundo amor. Porque esa es la mirada que hace Jesús. Es el único texto donde Jesús invita a alguien también con amor, pero esa persona lo rechaza. Y nos cuenta la historia, usted ya la conoce, que este joven rico rechazó la invitación del Señor y se puso triste. ¿Por qué? Porque hasta ese momento seguía poniendo condiciones y límites a Jesús. Pero a pesar de eso nos dice el versículo 21 que Jesús lo amó, porque Jesús nos ama en dos formas, nos ama en la forma incondicional. Jesús y el Señor nos aman, Dios nos ama de forma incondicional, nos ama como tú eres, nos ama como yo soy, sin condiciones, así nos ama Él. Pero también nos ama de manera realista, porque nos ama tanto como somos nosotros, pero no nos quiere dejar así como estamos, porque Él sabe que nuestro pecado mata nuestra vida. Por eso en esta mañana quiera usted
y que yo también quiera ser como ese martillo que fue Juan Marcos. Posiblemente a ti te han desechado por un error. Posiblemente tú hasta el momento has dicho, sí estoy, pero no estoy. Sí quiero, pero a veces no quiero. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, como fue con Juan Marcos. Y mire lo que hizo esta segunda oportunidad que Dios le dio. Lo llevó a escribir un evangelio completo que leemos hoy en el 2020 en plena pandemia. Porque el Dios de las segundas oportunidades todavía es real. Queramos ser un martillo en las manos de Dios, sin ponerle condiciones, sin ponerle límites a nuestra relación con Él. No tengamos más, iglesia y amigos, una fe prestada o una fe que venga por tradición, sino dediquémonos a conocer a Jesucristo como lo conoció Juan Marcos, por sus hechos, por sus palabras, por lo que Él ha hecho en una realidad en nuestras vidas. Sigamos al Dios de la esperanza y al Dios de las segundas oportunidades. Sigamos a ese Jesús que nos invita a ser esos seguidores martillo. Sigamos a ese Jesucristo y a ese Padre que dio a Jesús en la cruz sin ninguna condición, para que nosotros hoy no solamente seamos creyentes, sino también que seamos seguidores. Voy a invitarle que usted cierre sus ojos donde usted está y también cierre ya su Biblia y vamos a entrar en la presencia del Señor. Él está aquí con nosotros. Y tal vez usted, persona que nos está escuchando por primera vez, por segunda vez, que se ha venido conectando, usted ha dicho en esta mañana, sí, yo creo que yo solamente tengo como una fe infundada por mi familia, una fe por mi background familiar o educativo o cultural, pero no tengo una fe real. Porque frente al primer problema, la primera dificultad, dejo de creer en quién es Dios. Hoy, Señor, cerramos nuestros ojos. Amigos, amigas, personas de la iglesia, cerramos nuestros ojos. Y te decimos, Señor, aquí estás. Hoy, Señor, queremos que tu presencia sea una realidad en nuestra vida. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea real en nuestro corazón. Hoy, Espíritu Santo, invocamos tu presencia a nuestra vida y a nuestro corazón. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hagas esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor, por ser ese Dios de las segundas oportunidades. Hoy, Señor, queremos decirte que queremos conocerte cara a cara. Hoy queremos decirte, Señor, que tu palabra es una realidad en nuestras vidas. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Y donde usted está pueda cerrar sus ojos y a través de esta canción le diga lo que hay en su corazón al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por derribar esos muros, Señor. Te damos gracias en esta mañana por derribar esos muros, Señor, de duda, de fe prestada, Señor, de la sombra del rechazo que alguna vez nos hayan dado. Hoy queremos vivir con tu gracia en nuestra vida, Señor, y te decimos que te anhelamos. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú trasciendas esta transmisión y puedas tocar las vidas allí en sus casas, en las salas de sus casas, Señor. Que tú puedas, Señor, tocar al que necesita ser tocado por tu abrazo de amor y por tu mirada de amor como hiciste con ese joven rico. Hoy, Señor, levantamos a ti nuestras manos y te decimos, tómanos en una segunda oportunidad al que lo necesita. Tómanos en una segunda oportunidad como lo hiciste con este martillo y haznos seguidores fuertes en ti, Señor. Gracias porque tú has borrado nuestra culpa. Gracias por eso, Señor. Hoy te decimos que te seguimos, Señor.
mucho más que ayer. Gracias por convencernos, Señor. Y si a usted le cuesta estar convencido, dígale: Espíritu Santo, convénceme que tú eres real. Espíritu Santo, convénceme de esta fe en el Hijo de Dios. Convénceme, porque tú eres mi guiador y mi consolador. Hoy, Señor, como Juan Marcos, dejamos atrás todo lo que nos impide seguirte, todo lo que nos impide ser seguidores, Señor. Y haz tu obra completa en nosotros para lo que nos has destinado en esta tierra, Señor. Gracias por no ser implacable como el hombre, sino por dar segundas oportunidades. No queremos vivir más, Señor, de una fe prestada, sino queremos una fe real. Permanece cerca a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso yo le invito a los que nos están mirando hoy, que si usted dice: yo de verdad necesito un cambio en mi vida, tengo un vacío aquí que no puedo llenar con dinero, no puedo llenar con personas, no puedo llenar este vacío con estas situaciones de esta tierra, es porque hace falta Jesucristo que llena su vacío. Por eso yo le invito a que en esta hora, si esa es la intención de su corazón real, y usted dice: yo necesito un cambio en mi vida, necesito dejar de sentirme así, deprimido, solo, o a pesar de que tengo todo lo material, como le pasaba a Juan Marcos, tengo una fe prestada. Usted dice: yo soy muy inteligente, soy muy estudiado, y me parece que creer en eso es de ignorantes. Aquí le habla uno que pensaba eso hace unos años, sumergido en el mundo intelectual, sumergido en el mundo de los libros, que es muy bueno, pero que su fe estaba muerta y sentía todavía que nada de lo que leía en esos libros le podía llenar. Y hoy puedo decirle que el Dios de las segundas oportunidades es el único que nos satisface, el único que nos llena, y el único que hace que todas las teorías que tenemos en nuestro corazón tengan una razón de ser. Y la mejor teoría son sus palabras. Por eso yo le invito a que en esta hora usted diga: Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco mis faltas y reconozco mis pecados. Hoy reconozco este vacío que tengo en mi corazón. Hoy reconozco esta lucha que tengo, este vacío. Hoy reconozco, Señor, que tu palabra me hace falta, que me hace falta la verdadera fe. Hoy reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Hoy te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Abro las puertas de mi vida y mi corazón, porque hasta el momento nadie ha podido llenarla. Creo en ti como mi Señor y mi Salvador. También creo que en ti, al abrir las puertas de mi corazón, tengo vida eterna y recibo al Espíritu Santo en mi corazón. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por guiarme hasta el fin y hasta que vengas por mí. Y Señor, también en esta oración unimos a aquellas personas que necesitan una segunda oportunidad, que te han conocido, que te conocieron, pero que en este momento están alejadas de ti. Tu Espíritu Santo ahora ahí las consuele. Y te decimos: gracias por esta segunda oportunidad que me das de estar cerquita a ti. No cerca a un hombre, no cerca a una iglesia, sino cerca a ti. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestros ojos en ti, maravilloso Jesús, e iniciar este tiempo con libertad en el nombre de Jesús. Y así, iglesia, les doy un abrazo. Damos gracias a Dios por este tiempo, a nuestros pastores también por este espacio que han abierto para que podamos comunicarnos. Les envío un abrazo. Recuerden, somos seguidores, esos seguidores martillo, que generan cambios, que generan fuerza, que generan impacto a muchos otros. Las personas que hicieron esta oración al final, sepan que Dios los ama mucho, que no están solos, que en la iglesia arriba encuentran una familia.
Si usted tiene alguna petición, alguna pregunta, escríbanos ahí en los comentarios o visítenos en nuestra página www.iglesiarib.org y con mucho gusto estaremos para orar por ustedes y para darles un abrazo, así sea virtual. A todos los servidores, a toda la iglesia, les enviamos un abrazo y mucho ánimo en esta semana que inicia, mucho ánimo como ese martillo, como ese seguidor de martillo. Un abrazo para todos, feliz resto de tarde y feliz domingo. Bendiciones.